que en el 90 Fujimori empezó a gobernar, un año después va a ocurrir un acontecimiento que va a cambiar la historia del mundo. En el año 1991 cae la Unión Soviética. Y la caída de la Unión Soviética, que ha sido estudiado con el nombre de desintegración de la URSS, es, en otras palabras, el fin de la Guerra Fría. Entonces, cuando la Guerra Fría se termina, empieza un nuevo mundo a nivel internacional. La Guerra Fría se termina en el año 91, y a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿qué se dice? Que el comunismo ha perdido la Guerra Fría y el capitalismo ha ganado la Guerra Fría. Lo cual significa que si el mundo estaba partiendo, la mitad del mundo era capitalista y la mitad del mundo comunista, lo que significa la mitad del mundo era empresa privada y la otra mitad del mundo era empresa estatal, lo que significa una mitad del mundo era democracia y la otra mitad del mundo era un gobierno de partidos comunistas. ¿Qué significa eso? Al fracasar el comunismo, es decir, al fracasar las empresas estatales de esos países comunistas, es decir, al fracasar los gobiernos de partidos comunistas de estos países, significa que van a ser borrados del mapa. Y las empresas capitalistas de la otra parte del mundo van a ir a la otra parte del mundo comunista privatizada. Toda la economía va a ser privada a nivel mundial. Y además, los partidos comunistas que gobernaban estos países, como la Unión Soviética, como los países de Europa Oriental, van a caer y van a ser reemplazados por democracia. De tal manera que todo el mundo va a ser ahora empresa privada, ya no hay empresa estatal, y todo el mundo va a ser democracia, ya no va a haber partidos comunistas gobernando. Es decir, la globalización del capitalismo. Por eso cuando nos preguntan, a partir del 91 hasta el 2016, busca que un país que tenga gobierno comunista, a Corea del Norte, Cuba. Busca un país que esté basado, su producción nacional en empresas estatales. Corea del Norte, Cuba. ¿Qué pasa? No existe. Y esa es consecuencia del fin de la Guerra Fría. Todo se va a privatizar y todo se va a democratizar. Es decir, la sociedad basada en el capital o la sociedad de ricos va a triunfar después de la Guerra Fría. Bien, entonces, ¿cómo le llaman a esta nueva época? ¿Cómo le llaman a este nuevo mundo después de la Guerra Fría? Se le conoce como el nuevo orden mundial. Porque el antiguo orden mundial era la Guerra Fría. Mundo partido en dos. Ahora, el nuevo mundo va a ser el mundo solo dominado por el capitalismo. Y es difícil vivir en un mundo sin el capitalismo al cual, del cual todos dependen. Esa va a ser la nueva realidad. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que recordar primero. Si en el año 91 empieza el nuevo orden mundial, es decir, el capitalismo se globaliza, la empresa privada se globaliza, las democracias van a ser mundiales. Si ese es el nuevo orden mundial o globalización, lo que va a dominar el mundo, justo en el año 1990 empieza a gobernar Fujimori. Por lo tanto, lo que pase en el Perú va a depender de lo que va a pasar en el mundo. Lo que pase en el Perú va a depender de lo que va a pasar en el mundo. Si el mundo entero está privatizándose, el Perú también lo va a hacer. El nuevo orden mundial. Ahora la pregunta es, ¿cómo se le conoce también a este nuevo orden mundial? Globalización. Repitamos, ¿por qué le dicen globalización? Porque se está globalizando la empresa privada, se está globalizando la democracia. La otra mitad del mundo va a ser privada, la otra mitad del mundo va a ser democrática. ¿Bien? Eso. Señor de fondo, ¿quiere traer? ¿Qué hace? Ahora fíjate. Lo primero que tenemos que ver es lo siguiente, fíjate. Para entender lo que va a pasar en el mundo y para entender lo que va a pasar en el grupo Fujimori, el decenio de Fujimori. Fíjate, mira. ¿Por qué decenio de Fujimori? Del año 90 hasta el año 2000. Ya, doctor, esto debe recordar al oncenio, al ochenio, al docenio de las Fuerzas Armadas, de las Bermúdez. Me acuerdo también, esto es clave para el examen de admisión, que siempre que estos gobiernos son de larga duración, esos gobiernos transforman al Perú.
después de esos gobiernos de la nación, el Perú no vuelve a hacer el mismo, hay grandes cambios. Y por tanto, también me he percatado, porque yo tengo hasta los 35, 45, claro, es un alumno del anual que constantemente revisa exámenes del año pasado, obviamente. Se ha dado cuenta que gobiernos largos son temas frecuentes del examen, siempre. Y por eso usted, como un pequeño portavoz se dedica a papel. ¿Bien? Ahora, como eres un alumno que revisa el año pasado y sabes cuáles son los temas claves de la gestión para tu bloque en historia, la pregunta es, ¿cuál es el tema de historia? De historia, que viene más. Comprobado que lo revisa. ¿Ah? Feudalismo. Comprobado que el alumno revisa. Muy bien. Acá aprovechamos muy bien, no hay que podemos juntos. Ahora, fíjate, para entender a Fujimori hay que saber qué pasó antes. Para entender el nuevo orden mundial o globalización que va a afectar a Fujimori, hay que saber qué pasó en el mundo antes. ¿Qué pasa? Mira. Mira, fíjate. En la Guerra Fría se acabó en el 91. Ya sabemos cómo. Pero 2 años antes del fin de la Guerra Fría, ocurrió un acontecimiento muy especial que dio la vuelta al mundo. Año 1989 se produce en Berlín la caída del muro de Berlín. Ahora, de eso se habla de la Guerra Fría y la pregunta es sencilla. ¿Qué reflejaba el muro, la caída del muro de Berlín? Refleja que la Unión Soviética está en plena crisis y en plena crisis. ¿Esto qué significa? Que también está en crisis su economía y su tipo de gobierno. Es decir, las economías estatales están en crisis y esos gobiernos comunistas también lo están. Ya te han enseñado eso en el tema, ¿no? De ese, ¿no? ¿Por qué? Entonces, la caída del muro de Berlín era el reflejo de que ese muro comunista ya iba a desaparecer. Era el reflejo de que el capitalismo iba a ganar esa guerra. Por esa razón, los representantes del capitalismo, es decir, Norteamérica, los países potencias de Europa y el Fondo Monetario y el Banco Mundial, organismos internacionales del capitalismo, dijeron: no vamos a esperar a que la Unión Soviética se desplome. Hay que ir preparando desde ya el nuevo mundo que va a venir, este nuevo mundo capitalista, solo capitalismo. Hay que ir preparándolo, no vamos a esperar que la Unión Soviética muera. Está en crisis, pero hay que ir preparando este nuevo. Un mundo privado, un mundo democrático. ¿Cómo lo hacemos, Pablo? Los organismos internacionales más poderosos, Fondo Monetario y el Banco Mundial, se reunieron para decidir cómo van a preparar este nuevo mundo. Fondo Monetario y Banco Mundial, ¿dónde está su sede? ¿Sede? ¿Capital de su centro? En Washington. Tranquilo, ambos se reunieron en Washington y tomaron la siguiente decisión: el Fondo Monetario y el Banco Mundial, dirigidos por las 16 economías más poderosas del mundo, ¿no? Porque el Perú también es miembro de los dos, el Perú también es miembro de ambos, pero el Perú no dirige a esto, porque el Perú no aporta el viaje. ¿No te acuerdas? El Perú es miembro, ¿no? Pero no dirige. Entonces, pero mira cómo me doy cuenta que un tema de economía me puede servir para entender historia. Y viceversa. Y puedo vincular los temas para ayudarme a que tengan problemas de seguro. Y así puedo resolver una decisión sin interés. Aprendiendo la regulación del curso. Ahora la pregunta es: doctor, el Fondo Monetario y el Banco Mundial dijeron, ¿qué es lo que va a pasar cuando la Unión Soviética caiga? Fácil, pues, hay que preparar ese mundo. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. ¿Quiénes son los países que están en crisis? ¿Los países capitalistas? No. Los que están en crisis son los países con economías estatizadas. ¿Quiénes? La Unión Soviética, ¿no? La Europa Oriental, o sea, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, otros países de Europa Oriental que economías estatales están en crisis también. Y también algunos países de América Latina que han estatizado sus economías, como por ejemplo el Perú. ¿Quién fueron los dos presidentes? Uno en los 70, otro en los 80 que estatizaron la economía. El otro, en los 80, el que estatizó la banca. Ana García. El Perú cada vez más estatizado y eso, como tú sabes, ni de la comida ni a funcionar. Terminó la economía, como tú ya has estudiado. Estos países como Europa Oriental, Perú, varios de Latinoamérica, dentro del mundo, como los países estatales, sean comunistas o no, porque Perú no es comunista, han fracasado.
¿Qué van a querer esos países, incluso la ONU? ¿Qué van a querer ellos para reactivar su economía? Lo que ellos van a querer son préstamos. Y los únicos que pueden prestar somos nosotros. Con ese fondo de dinero de los miembros, porque es el fondo monetario, que podemos prestar. Incluso en los últimos años, Gorbachev pidió préstamos al fondo monetario. Entonces, te vamos a prestar, sea CUR, sea Perú, sea quien sea. Te vamos a prestar, pero cuando el fondo monetario te presta, te pone condiciones. Siempre. ¿Y cuáles van a ser las condiciones? Fácil. Condición número 1. ¿Qué préstamos? Todas tus empresas estatales privatízalas. Véndelas a empresarios extranjeros privados. Es la única manera que tienes para conseguir esos préstamos. Es la única manera de reactivar tus empresas, porque nadie más le va a dar dinero a esas empresas quebradas para que vuelvan a producir bienes para el país. Privatízalas. Eso quiere decir hacer más rico al caso. Segundo requisito, en el pasado, por ejemplo el Perú, en el pasado, tú tenías empresas estatales, empresas privadas en tu país, como el Perú, empresas privadas de Norteamérica, empresas privadas peruanas, y tenía un presidente como Velasco y García, y criticaba tu empresa y la moneda estatal. Nadie lo podía entender. ¿Qué tal si empezamos a privatizar las economías de la UE, de Europa Oriental, de Perú, empezamos a privatizar las empresas, y más adelante viene un presidente y otra vez lo estatiza? ¿Qué hacemos? ¿Qué otra vez lo mismo? Tenemos que garantizar que en estos países, en el nuevo mundo, nadie vuelva a atacar a la empresa privada, nadie más quite empresa privada. ¿Cómo hacemos? Si la ley lo dice, nadie puede contra la ley. Entonces, hay que establecer nuevas leyes en tus países. ¿Dónde debe estar esa ley que diga defensa de la inversión privada? En la ley principal, la Constitución. Y si tu Constitución no lo dice, hazte una nueva. Que la ley lo respalda, nadie más va a quitar la empresa privada. Por esa razón, el segundo requisito es: haz una ley que respalde estas privatizaciones y privatiza tu economía estatal. Si lo haces, a cambio, te damos este requisito. ¿Entiendes? En ese sentido, va a ocurrir lo siguiente. Entonces, la combinación. Esto estaba pasando en el mundo. El Fondo Monetario y el Banco Mundial estaban decidiendo el futuro del mundo con eso. Esa reunión que ellos tuvieron en el año 89 en Washington, donde decidieron el destino del mundo, fue conocida como el Consenso de Washington. Ahí se decidió el destino del mundo y también el del Perú. Ahora la pregunta es: en estos mismos años, año 1989, estamos gobernando García del Perú. Y para entender a Fujimori, que va a venir a partir de 90, primero tenemos que recordar qué pasó en el gobierno de García, pero algún aspecto que nos interese nada más. Ya, ¿cuál es la situación? Todos nosotros sabemos que la economía que García desarrolló fue una economía heterodoxa. Ahora, ¿cuál es la siguiente? La heterodoxia económica. Solamente me basta saber lo siguiente. Una cosa. Vaya por ahí. Una cosa basta. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, corre, finalizamos. Tengo que recordar una cosa. Sabemos que su plan fue heterodoxo, que fue un plan para desarrollar el Perú sin vincular su demasiado con el capital extranjero fracasó. Y lo que yo debo recordar es por qué fracasó. Fácil. El plan heterodoxo de García, ya lo has estudiado, ya no vamos a repetirlo. Era un plan heterodoxo que dio como resultado un mal económico llamado la hiperinflación. Ahora, solamente me basta recordar una cosa.
Él tomó medidas que buscaban un resultado positivo, pero esas medidas lograron al final un resultado negativo. Es decir, ¿cuáles son las medidas de García que provocaron la hiperinflación? Esto ya lo has hecho, por eso vamos solamente a refrescarlo. Ya lo has hecho, vamos a refrescarlo nada más. Ya sabemos en qué consiste este plan, solo lo refrescamos. Causas de la hiperinflación: primero, el aumento de salarios de sueldo. Una parte del plan de García fue generar mayor consumo de la población. Aumento de salarios de sueldo. Pero eso no fue todo. García también, para generar más consumo, hizo el famoso control de precios. Control de precios. Hoy seguro que también sabe que una medida que solamente puede dar el Estado para bajar los precios a favor del consumidor. Bien. Luego, ahora, para generar aún más consumo de la gente, cuando empezaba el problema, García seguía aumentando los salarios de sueldo, aun cuando ya no había dinero, mediante la famosa emisión monetaria inorgánica. ¿No? Algo que, como tú bien sabes, genera también emisión inorgánica de dinero. Esos fueron los motivos de la hiperinflación. Ahora, ¿cómo se la tienen? El gobierno de Fujimori refería a grandes males que Alan García no pudo ganar: hiperinflación, pobreza, desempleo. Ahora, ¿cómo se la tienen? Fujimori, cuando postuló en el 90, le ganó en segunda vuelta al famoso literato Vargas Llosa. Ahora, la pregunta es: siendo Vargas Llosa el candidato favorito en las elecciones, porque Vargas Llosa se ganó el favor de la gente, y como Vargas Llosa se ganó el favor de la gente, Vargas Llosa estaba a favor de los intereses de la gente. ¿Cómo así? Mi dinero, decía la gente, lo tengo depositado en los bancos. Y Alan García fiscalizó la banca. Ahora Alan García está manejando mis depósitos. ¿Qué será de mis depósitos? ¿Dónde están en el futuro? ¿Quién fue el único peruano que gritó, dijo contra las acciones de la banca? En el público, Vargas Llosa. Por eso la gente dijo: sí, Vargas Llosa. No porque sea un candidato simpático a la gente, o porque sea un gran candidato, sino porque él está con mis intereses. ¿No? La libertad de la banca. Y por eso cuando postuló, la gente dijo: sí, porque no puede. ¿Y por qué Fujimori le ganó si Vargas Llosa es el favorito? Por una razón. Fíjate. En la elección desde el año 1990, en las elecciones del año 90, Vargas Llosa formó un movimiento político llamado el Frente Democrático. Frente es un grupo de varias asociaciones. El grupo de Vargas Llosa era el Movimiento Libertad. Pero Vargas Llosa, por temor a perder, se asoció a políticos con experiencia para que le den a ganar. A Belaunde, que ya había gobernado antes de Alan, y a su amigo de Belaunde, que había gobernado con él, Luis Bedoya Reyes. Ambos líderes de la Acción Popular, del PPC, respectivamente, partidos que existen, ¿no? El gobierno de Belaunde fue nefasto para la gente. Belaunde fue el que creó la hiperinflación, que Alan se encargó de engordar más. Belaunde dejó también surgir la subversión que Alan García no pudo enfrentar. Belaunde también generó desempleo que García tampoco pudo solucionar. Entonces, con Belaunde ya le había ido bastante mal al Perú. Por eso la gente decía: ya no queremos más que gobierne la Acción Popular en el PPC. Nunca más. El APRA tampoco nunca más, porque ya han fallado severamente. Y Vargas Llosa se ha ido al APRA, al Acción Popular del PPC y del PPC. Por eso la gente dijo: Vargas Llosa es lo mismo de siempre. Se está uniendo a los políticos que ya gobernaron y ya se equivocaron, y por eso le restó votos. Nosotros queremos, decía la población, y esa es la población unida hasta hoy, queremos a alguien que no pertenezca a ningún partido, que estamos hartos de la Acción Popular, del PPC, de la que ya fallaron. Queremos a alguien que no sea de los partidos antiguos. Y justo apareció alguien que al principio nadie pensaba que iba a ganar, porque no pertenecía a ningún partido. El Fujimori, Alberto Fujimori, ex rector de la Agraria, con su desconocido partido, cambió de. Entonces la gente decía: eso es lo que estás buscando, el nuevo, no pertenece a ningún partido que ha fallado antes. Eso es lo que queremos y por eso vamos a votar, los nuevos. A eso la gente le llama, a eso la gente le conoce como los outsiders. El que está fuera de los partidos, el que está al otro lado, fuera de los partidos, limpio. Y votaron por eso, ¿no? Ahora,
Una vez que Fujimori ganó las elecciones en el año 90, Fujimori recibió a un país en crisis de mano de la China. Por lo tanto, Fujimori dijo, necesito dinero. ¿Dónde voy a conseguir dinero? Me voy a Washington a pedir la tuya, ¿sabes quién? Y cuando se fue a Washington Fujimori, ¿qué le dijo el Fondo Monetario a Fujimori? Fujimori, ¿te vamos a dar préstamo, pero con una condición? Ya sabes cuáles son esas condiciones. Y Fujimori dijo, muy bien, cumple esa condición, porque necesito los préstamos. Retiro, el Fondo Monetario en Fujimori, para que nos aseguremos de que vas a cumplir con este compromiso y estas condiciones, fírmanos un documento. Y el Fondo Monetario le entregó a Fujimori un documento donde se decide lo que va a pasar en el Perú en este sexenio, la carta de intención. Este es el documento más importante de todo el gobierno de Fujimori, porque aquí está lo que va a pasar en el Perú hasta el día de hoy. La carta de intención contiene este compromiso, préstamos a cambio de privatización y esa ley. Bien. Y Fujimori dijo, ya primero. Y el Fondo Monetario le dijo, Fujimori, todos los años tienes que volver a Washington a volver a firmar el documento. Y esto es lo que Fujimori volvió a Washington todos los años a firmar. Ya está firmado el compromiso, a cambio de los préstamos, y Fujimori dijo, ya, pues, vamos a empezar a privatizar. El Fondo Monetario dijo, un momento, Fujimori. Si tú empiezas a privatizar ahorita, y venden las empresas estatales a empresarios privados, ellos van a venir aquí a privatizar empresas para generar bienes y venderlos. Todo empresario privado genera bienes para vender. Pero en el Perú no se va a vender nada si sigues con esta indemnización. Nadie va a comprar con precios tan altos. Antes de privatizar, primero resuelve la empresa. Y por esa razón Fujimori empezó a tomar sus primeras medidas según lo que le ordenaron afuera. Y la primera medida de Fujimori fue arreglar la inflación. Entonces, la cosa que es sencilla. Para arreglar la inflación hay que anular aquello que lo causó. Es decir, ya no voy a aumentar más la inflación, ya no voy a controlar los precios y ya no voy a emitir más moneda de materia orgánica. ¿Ya? Y esto no solamente va a generar la bajada de los precios, sino esto va a generar un golpe en la población. ¿Por qué? Cuando tú liberas el control de precios, ¿sabes lo que es el control de precios? Cuando tú, a estas alturas me estás explicando, ¿qué hemos hecho todo el año? ¿Cuándo digo? Cuando tú liberas el control de precios, ¿ya? El Estado va a controlar los precios porque los precios están altos. El Estado toma medidas arbitrarias para manejar el precio cuando tú sabes que el precio lo decide el mercado, no el Estado. Control el precio es una medida arbitraria del Estado para jalar el precio abajo, bajar el precio arbitrariamente y beneficiar a los consumidores como existe. Pero si el Estado libera el precio, entonces ¡pum! Sube de golpe a sus niveles de mercado altos. De un día para otro, desde el día que se dé la medida. Y esto va a golpear los bolsillos de la población. Y por esa razón, a esa medida que tenía como finalidad bajar, pero como que si vamos a romper el control del precio va a subir, entonces tenemos que bajar el precio, no subirlo. ¿Cómo así vamos a romper el precio también? Cuando tú dejas libre el precio y vuelves a nivel del mercado, el vendedor no va a vender nada porque nadie le va a comprar tan mal, al precio tan mal. El vendedor va a tener que bajar el precio paulatinamente con los días, con las semanas, con los meses, porque el vendedor no va a bajar de golpe para perder menos. Va a ir bajando el precio hasta que la gente le vuelva a comprar. Pero eso demora semanas y meses. Semanas en que la gente literalmente no comerá. Preguntan los testigos del año, ¿no? ¿Por qué se sabía de eso? Por eso a esa medida le llamaron el shock económico. Shock económico. Cuyo objetivo era solucionar la hiperinflación. Bien, ahora, una vez desarrollado el shock económico, poco a poco empezaron a bajar los precios. Una vez cumplido, Fujimori empieza con el plan privatizador. Empiezan las privatizaciones, poco a poco. Ahora, había un detalle más. ¿Cuál es el detalle? Cuando empiezan las privatizaciones, también se da un detalle muy importante en esta economía. Cuando las privatizaciones llegan, los empresarios empiezan a comprar empresas estatales, el Estado lo pone en venta. Cuando el empresario privado compra una empresa estatal, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es lo siguiente. Fíjate, señor de azul, llama a tu compañero y trae. Trae lo búscalo, ya tenés la que tengo conmigo, lo traes y hicieron conmigo. ¿Qué rato?
Eliminar la plata. ¿Qué? Eliminar el problema. Entonces, cuando un empresario privatiza un sector nacional, los empresarios vinieron aquí al Perú a comprar empresas nacionales con el objetivo de ganar dinero en el Perú, ¿me entienden? Y los empresarios dijeron, recién me he comprado, como por ejemplo la empresa en el Perú, como empresa estatal, comprada por Telefónica de España. Hasta ahora tienen acá un Movistar en el teléfono. Ahora, como recién me llegó al Perú, dice, la mejor manera de ganar dinero no es vendiendo bienes. La mejor manera de ganar dinero es reduciendo costos de producción. ¿Cuál es la mejor manera de reducir costos de producción para que el Estado no gaste? Despidiendo trabajadores. Es la manera más simple. Despidiendo trabajadores. Los despidos por privatización, que eran despidos masivos, generan más pobreza en el empleo. El empresario va a ahorrar dinero, va a ganar dinero, pero la gente no coge más. ¿Entiendes? En ese sentido, Fujimori dijo, no puedo permitir que la gente desempleada genere protestas contra mi gobierno. Esto puede ser grave para mi gobierno. ¿Qué hacemos? Hay que dar una medida inmediata. ¿Cómo? Fácil pues. Lo más inmediato es regalar comida. ¿Con qué dinero? Con el dinero de los préstamos que ya me están llegando desde el exterior, decía Fujimori. Regalamos con ese dinero una institución que regale comida, alimentos de primera necesidad a los sectores más pobres y a los colegios estatales donde están los hijos de esa gente más pobre. El programa de alimentación, el Programa Nacional de Alimentación, el PRONA, que hoy día se llama Caliwarma, en los entrenamientos humanos y en los colegios estatales, comida gratis. Comida gratis. ¿Entiendes? A los alumnos de los colegios estatales le daban desayuno y almuerzo todos los días. Y la gente tenía la apariencia entonces de que el gobierno Fujimori vino a cambiar la cosa y a beneficiar a la población. Claro, mi padre desempleado, mi madre desempleada, pero estamos con la pata llena. Daban la apariencia de que era un buen gobierno. Claro, esta no es la solución de la pobreza. El objetivo es solucionar la pobreza, pero lo que esto hace es reproducir esa pobreza. Es una burla a la gente. La gente lo que veía era dinero. Luego, políticamente Fujimori, ¿ya? Eso lo tiene, fíjate. Fujimori tenía muchos opositores. ¿Quiénes eran sus opositores? Por ejemplo, periodistas que denunciaban este tipo de economía que generaba malestar en la gente. Sindicatos obreros y líderes obreros, que obviamente protestaban por los despidos. Y además, líderes feministas y líderes de guerra, que obviamente eran enemigos del cafetero, que era destruir el Estado democrático para construir un Estado comunista. Entonces, tengo muchos enemigos de estudiar poquito contra mi régimen. ¿Qué es lo que debo hacer? El objetivo de mi gobierno para evitar la oposición es atraparlos, juzgarlos y meterlos presos en el caso de los feministas. Pero eso demora mucho, es un proceso. Hay que desaparecer a los opositores de manera rápida y la mejor manera es matándolos y asesinándolos de manera selectiva. Ahora, en el Perú no podemos matar, porque la ley prohíbe matar a una persona, es lo que dice la Constitución, un derecho individual. Por lo tanto, hay que hacerlo a escondidas de manera clandestina. ¿Cómo? Traemos 20 militares aproximadamente seleccionados del ejército allá en Ayacucho, militares experimentados, que mataban masivamente campesinos. ¿Recuerdan la guerra sucia que hacía el ejército? No. Por 300 campesinos muertos, uno de la Federica. Hay un país que tiene mucha experiencia en Ayacucho. Seleccionemos algunos de ellos, pongamos un líder llamado Martín Rivas, y ese grupo va a trabajar para el presidente directamente como orden del presidente. ¿Entendido? Le pusieron un nombre, el grupo político. Y empezaron las matanzas. El periodista Pedro Yauri asesinó porque dijo que el sindicalista obrero Pedro Williams fue asesinado también. Y ahora es congresista. Todos se comuneros de antes también fueron asesinados por protestar contra la explotación social. Y el 18 de noviembre del año 91, en una casona vieja de Barrios Altos, todo un grupo de vecinos fue acribillado con cajarro por haciendo su pollada. El grupo Colina recibió la falsa noticia de que era un comité feminista que se realizaba ahí. Murieron todos, ni uno era feminista. ¿Entiendes? Todo el mundo se empezó a contar, al día siguiente salió la noticia, televisión, radio, periódicos, quién fue el que ordenó, por qué los mataron, quiénes eran los líderes, quiénes eran los que participaron, nadie los conocía. El grupo Colina, dirigido por el mismo presidente, hizo a la del mismo objetivo. El Congreso del Perú
formó una comisión para investigar rápidamente, porque estos son actos de ejército, no es un sicario, no es un ladrón común, son actos de militares. Las evidencias están hablando así a gritos. Hay que investigar y todo. Y Fujimori, que el Congreso mismo se puede investigar, pueden llegar al mundo del asunto y descubrir que fue el autor intelectual y luego cae en un día. Por lo tanto, el Congreso es mi enemigo número uno. ¿Sí? Ahora, Fujimori no era el único que tenía miedo. Había otro más. Así como Fujimori veía el Congreso, el poder legislativo, como le digo, otras personas también tenían un enemigo, las Fuerzas Armadas, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas militares. Los militares decían, nosotros atrapamos un detenido y lo llevamos al cuerpo policial para que sea juzgado. Y el cuerpo policial que hace un juicio largo, lo que dura, el detenido es una persona y tiene derechos. Pues era un abogado, y si no hay evidencias, sale libre, como pasaba muchas veces. Entonces los militares decían, ¿por qué entonces hemos matado tantos campesinos para atraparlo? Si el policial lo van a dejar que decir. Mi enemigo, decía la Fuerza Armada, es el poder. Y por esa razón, ante este problema, Fujimori, como no sabía qué hacer con ese Congreso, decía, ¿qué hago? Su asesor, Vladimir Montesinos, que era su abogado, dijo, yo te presento un grupo de gente que te va a respaldar. Y Vladimir lo llevó al cuartel general que está en el interior de la Fuerza Armada. Allí Fujimori y la Fuerza Armada hicieron una alianza. Tu enemigo es el Congreso, mi enemigo es el sector judicial. Podemos ayudarnos para tumbar esos obstáculos y cumplir los objetivos. Y allí ambos, el civil y el militar, trataron el famoso plan de alianza llamado el Plan Verde. Alianza del civil y el militar para cumplir los objetivos. Por esa razón, estos objetivos empezaron a llevarse a la práctica el día 5 de abril del año 1992, cuando Fujimori y su aliado, la Fuerza Armada, decidieron dar el siguiente paso. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Usar a los soldados para cerrar a la fuerza el Congreso y cerrar a la fuerza también el poder judicial. Con eso, Fujimori y la Fuerza Armada se liberaban de sus dos obstáculos. De los tres poderes caen dos y solamente queda el ejecutivo. El tres poderes es democracia, pero si queda uno solo, es dictadura y autoritarismo. Esa es la verdadera esencia del gobierno Fujimori. Y Fujimori entonces como tenía a hacerlo, ya que tenía a la Fuerza Armada de su lado. Cierra el poder legislativo y el poder judicial. El famoso autogolpe de Estado, el Estado golpeándose a sí mismo. El Ejecutivo da el golpe de Estado al poder legislativo y al poder judicial. Ahora, ¿cómo se la tiene? Mira lo que está pasando en el mundo. En el mundo entero se está desarrollando la globalización. ¿Cuál quiere decir eso? El mundo se está privatizando y el mundo se está democratizando. Todos estamos buscando democracia. Y por esa razón la OEA, le digo a Fujimori, en el mundo no hay la democracia y tú has destruido toda la democracia, estás haciendo contracorriente. Por lo tanto, debes reconstruir la democracia. ¿Y cómo se reconstruye la democracia? Convoca la elección otra vez. Y Fujimori dijo ya, vamos a convocar elecciones, pero solo para Congreso. En abril fue el golpe y en septiembre la gente ya estaba votando por Congreso. ¿Qué quiere la gente? Porque la gente votó por los congresistas. ¿Qué quiere la gente? ¿Partido viejo? Esta vez la gente dijo, está muy bien lo que hizo Fujimori, porque la decisión más impopular del Congreso. La gente votó por puros candidatos fujimoristas, el Congreso se llenó de fujimoristas y ahora Fujimori tiene control del Congreso. Más adelante empezaron a nombrar miembros corruptos para los diferentes instancias del Poder Judicial corrompidos por el dinero de Vladimir Montesinos. ¿De dónde sacaba dinero? Ahorita vamos a ver. Al Congreso elegido se le llamó Congreso Constituyente Democrático. Congreso Constituyente Democrático. ¿Por qué le llamaron así a este Congreso? Porque su función de este Congreso debía ser elaborar una nueva Constitución. Y la pregunta es, ¿y por qué a este Congreso elegido le dieron la función de elaborar una nueva Constitución? Eso no era de afuera. Claro. Fujimori tenía que cumplir con lo acordado. Entonces, ahora que Fujimori ya tiene el control del Estado, controla los tres poderes. A Fujimori no le quedan obstáculos para desarrollar el plan que le han impuesto. En el 92 fue el golpe. A Fujimori le quedaban 3 años para terminar su primer gobierno. Le quedaban 3 años para terminar su primer gobierno. Del 95, del 94 al 95. Porque hasta el 95 llegaba su primer gobierno, 5 años.
Ahora que tiene la mano libre, últimamente, y ahora vamos a desarrollar lo que antes no podemos ver. Por ejemplo, económicamente, socialmente y políticamente, todas las características. Económicamente, ahora sí vamos a privatizar sin problema. Y empezó fuertemente las privatizaciones en el Perú. Ahora la pregunta es, cuando se empezó a privatizar, se privatizó casi todo, excepto el agua y el petróleo, que la PAVI, Petroperú siguen siendo estatales. Pero se privatizó la luz, el gas, los ritmos, almacenes de comida, bancos, teléfono, todo. La venta más famosa fue la venta en del Perú a la empresa Telefónica de España, capital alemana. Algo de eso. Esto iba a generar un mal, y el mal que iba a generar la privatización son los despidos masivos por ahorrar costo de producción. Por esa razón, había un detalle que nunca debes olvidar. Cuando Velasco gobernó, Velasco había una ley. Velasco dijo, nadie va a ser despedido por ley. Nadie es despedido, salvo falta grave. Era la ley de estabilidad para proteger al trabajador. Fujimori anuló esa ley y dijo, esa ley ya no vale. Vamos a establecer otras leyes donde el empresario, si lo ve conveniente, puede despedir a los trabajadores por cuestión de costos. En este sentido, estableció en el Perú, con Fujimori, la flexibilidad laboral. Aquí tienen los despidos masivos. Flexibilidad laboral. Un montón de gente sería. No solamente los trabajadores obreros de clase baja, sino también, si en estas empresas privatizadas había 4 ingenieros, decían, no, mucho, me quedo con uno, no, se van 3. Si había 5 contadores, no, me quedo con 2, se van 3. Hasta la clase media profesional puede despedir. O sea, pueden haber protestas de clase baja y pueden haber protestas de clase media profesionales contra Fujimori. Y Fujimori dijo, no puedo permitir que esas protestas se den. A la clase baja, prona, listo. Y a la clase media podemos calmarla con otra medida. ¿Con qué medida? Créditos. ¿Créditos? Préstamos. ¿Préstamos a qué? A la clase media vamos a darle préstamos para que puedan crear su propio trabajo ya que nadie les va a trabajar. Y por esa razón se les da acceso al crédito para que pongan un micro y pequeña. Ahí empieza esto de las empresas por su tamaño. En ese sentido, no voy a saber que eran grandes empresas. En su cochera ponían su juguería o su librería a duras penas. Y algunos decían, ¿qué pongo? Se compró un carro. Gente ya deja de buscar los taxistas, eran ingenieros, médicos, contadores, técnicos. Se podían dar cuenta en la conversación que el taxista te hacía, porque el taxista te hace conversación muchas veces. Te das cuenta, y una vez te contaban la historia, ¿no? Te dijiste, no, en realidad. Después de lo traído que es conversado, yo en realidad soy un contador de tal empresa que estoy despedido. Tienes como tal realidad. Eso es el reflejo de todo la globalización que se refleja en el mundo por una imposición extranjera. Y Fujimori quiso calmarlo así, con crédito. Pero hay una realidad que todos sufrían. Muchos de esos profesionales eran padres universitarios. Y a la clase alta también. A la clase alta también se le dio crédito. ¿Para qué? Porque si la clase alta son ricos, y además eran los dueños de las empresas. La clase alta tenía miedo. ¿De qué? Dice el dinero que ya llevaba el libro. Y los ataques, bombardeos, porque bombas, apagones. Porque bueno, no quería críticas de la clase alta. Hay que darle crédito también. ¿Para qué? Para que se diviertan y para que se olviden de la realidad. Crédito para consumo. Por esa razón, la clase alta de esta época se compró los primeros celulares de empleo y el primer carro, los 500 dólares para divertirse. ¿Bien? Crédito para consumo para la clase alta, crédito para el trabajo para la clase media y para la clase baja, comida gratis. Todo entonces parecía apariencia de mejora. Luego, ante los despidos masivos, esto era algo difícil de frenar. Por eso Fujimori dijo, hay demasiado despido, ni siquiera con el crédito vamos a frenarlo. Entonces lo mejor es distraer a la gente. Ver una manera de cómo mirar la crisis de la gente y distraerla para que se olviden de la realidad. Medios de control total. Como no hay mucho tiempo para explicar eso, se menciona uno solo. Los psicosociales. Un psicosocial es una noticia fabricada con un interés, con realidad falsa que tiene un interés. Para esto, Vladimir Montesinos, usando dinero que ahorita te voy a decir dónde salió, corrompió también a los dueños de los canales de televisión, 2, 4, 5,
El único que estaba en contra del Canal 13, donde trabajaba el periodista Rick Hilder, que era criticón. Bueno, una votar también por criticar. Nadie podía criticar a ustedes. Corrompido el dueño de televisión, los Winter del Canal 2, Schultz del Canal 5, pasaban estas notificaciones de Canal 2. El monstruo de los cerros. Un periodista iba a las colinas de Villa Salvador y no, no, ¿qué ha pasado? Una señorita de 12 años que tiene sido asesinada y violada antes. ¿Quién ha sido? Un violador que se ha jugado. ¿Dónde está el cuerpo? No está, tengo otro vestido. Y la gente con miedo. Mi hija, mi hermana, mi esposa, tenía miedo a la gente. 2 semanas después volví a atacar el monstruo de los cerros, otra señorita muerta. ¿Dónde está? Tengo otro vestido. El monstruo se ha jugado. No existía el monstruo de los cerros. Y aquí había más noticias de ese tipo, fabricadas por el servicio de inteligencia artificial como Vladimiro Montenegro Torres, con corrupción de los dueños de canales de televisión. La gente vivía con miedo, o por otro lado leyendo periódicos chicha, que también fueron orquestados y financiados por el pueblo fujimori, parándola, fútbol, muertes, violaciones, moralidad. 20 céntimos costaban. Ya no hay periódicos a 20 céntimos ahora. Distractores sociales. Otro distractor social fueron los shows de Laura Busto, también vinculados al hermano Fujimori. Funcionaba muy bien. Políticamente, el gobierno Fujimori con su congreso terminaron de elaborar la constitución. La constitución del año, ¿cómo se llama? 1993. ¿Qué debía decir básicamente esta constitución? ¿Qué dice la ley? Proteger la inversión privada. No, ahora sí ya nadie puede estatizar nunca más. Ese es el objetivo de la nueva ley. Bueno, además Fujimori también le agregó algo para él mismo. Se permite, esto es a favor de Fujimori, la reelección presidencial una vez. Porque si yo lo permite muchas veces, esto ya parece ya autoritarismo y abuso de poder. Una vez. Con eso, ya estoy listo para mostrar algo distinto. Ahora, ¿qué pasó? En el primer gobierno también ocurrió algo de bastante relevancia en este gobierno Fujimori. El 12 de septiembre de 1992 se produce la captura del siglo. ¿Quién es la captura del siglo? La captura del líder de Sendero, hombre más buscado del Perú, Abimael Guzmán Reynoso. ¿Quién lo capturó? Fujimori. Fujimori ese día 12 de septiembre está en la playa. Se certificado. Ni se había enterado que Guzmán y todos sus cúpulas habían sido capturados en una casa de Trujillo. Cuando todo el mundo pensaba que está en Ayacucho, que tiene la guerra cuando estaba. ¿Quién lo atrapó? Un grupo de policías que arriesgó su vida y gastó su tiempo, ¿ya? Sin pedir nada a cambio. Ellos estaban trabajando y vamos a trabajar en esa investigación de terror, o tratar de representar la vida. Lo atraparon, el famoso grupo del Grupo Especial de Inteligencia Nacional, el GEPI. Cuando Fujimori se enteró, Fujimori aprovechó los créditos simplemente de esta captura. Por eso su hija en la campaña de no se cansaba de decir: mi padre acabó con el terrorismo. Mentira. Mentira. No se dejen engañar. Por esa razón, cuando Fujimori construyó el sencillo, todo el mundo decía: este es un mejor gobierno de lo que hemos tenido mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los precios bajaron. El shock a largo plazo bajó los precios. De 2 millones por ciento que estaba la inflación a 4% nivel de inflación, como ahora estamos viendo. Se puede comprar. Y la gente diga eso. Ya no hay hiperinflación, hay comida gratis, hay crédito, hay un control social. Se atrapó al hombre al cual le tenemos más miedo en todo el Perú. ¿Qué mejor gobierno que ese? Y la gente votó por Fujimori en el 5 y no hubo segunda vuelta. Fujimori ganó en primera vuelta. Pero no se veía el autoritarismo, no se veía los efectos del golpe de Estado, no se veía la corrupción que hacía Vladimiro con dueños de canales, militares, políticos, jueces, no se veían las matanzas. En el año 1992, los senderistas querían bombardear el hotel Las Américas de Miraflores, y había una reunión de representantes del capitalismo internacional, que no era otra capitalismo, llevaron un coche bomba. El coche bomba, el combi, se les malogró a medio camino. En la calle Tarata se les malogró un pasaje que estaba junto a la calle Largo de Miraflores. Ahí explotó y murieron familias. Rápidamente Fujimori dijo: bueno, descartó a la plaza, dijo: no, tenemos que responder a Sendero de manera rápida y directa, dijo Fujimori. Al día siguiente, el grupo Bolívar
dado por el presidente, entra en la madrugada a la Cantuta, la Universidad de Educación. Van a la vivienda universitaria y sacan a alguien, un soplónico, el senderista, él también seleccionados 9 alumnos de un profesor acusado de rebelión. Se los llevaron y marrocados y con una capucha en la cabeza a Chineguilla, los arrodillaron, le dieron un balazo en la cabeza a cada uno y luego los quemaron para desaparecer las huellas y luego los enterraron. Igual que en Barrejal, ni uno era información falsa. Luego, ocurrió mucho más adelante, un año después, cuando entramos en Fujimori, había documentos con la firma del presidente Fujimori, decía, después de que hicieron las matanzas, Fujimori les decía, les comunicaba a los miembros del Grupo Colina, felicitaciones a los líderes del Grupo Colina y a sus miembros por los objetivos cumplidos. Firma, presidente de la República. ¿Por qué está preso Fujimori? Por la mano. Eso nunca se olvidar. Pero la gente votó por eso, que la apariencia era lo que mandaba. ¿No? El mejor gobierno del Perú. Ahora, empezaba ahí su segundo gobierno. Cuando Fujimori empezó su segundo gobierno, acuérdate cómo está convirtiéndose, en qué se está convirtiendo el Perú. El Perú se está privatizando, es una nueva realidad, una nueva economía. ¿Bien? Pero esta realidad, esta economía privatizada, va a empezar a encontrar sus errores y deficiencias en el segundo gobierno. ¿Y por qué? Por la siguiente razón. El segundo gobierno, que va a ser del año 95-2000, en el segundo gobierno se van a ver cosas, o se van a producir los efectos de estar demasiado conectado al capitalismo. Acuérdate de lo que te enseñaron cuando te enseñaron a Belaúnde. Acuérdate de lo que pasó con Belaúnde. ¿Te acuerdas de Belaúnde y la economía ortodoxa? Por estar demasiado vinculado al mundo monetario. Tú para allá. La crisis también, ¿te acuerdas? Ya enseñó el tema de Belaúnde. Claro, a Fujimori le va a pasar casi lo mismo. Por estar demasiado vinculado a los compromisos externos. ¿Qué pasa cuando el capitalismo sufre crisis al exterior? Caen también los países vinculados al capitalismo. Justamente, en los años del segundo gobierno Fujimori, hubo crisis económicas mundiales. ¿Dónde? Por tener una crisis a la vez. En estos años del gobierno Fujimori hubo 4 crisis. En menos de 5 años. La crisis de Rusia, conocida como el efecto vodka. La crisis de Brasil, conocida como el efecto samba. La crisis de México, el efecto tequila. Y la crisis de los países asiáticos. 4 crisis en menos de 5 años. El capitalismo no es la perfección, el capitalismo es un sistema enfermo. No podemos explicar ahorita por qué están las crisis mundiales, pero cuando hay crisis económicas, cesa la inversión. ¿Y cuál es el detalle? Piénsalo. Al principio, en el primer gobierno, en los primeros años, cuando se empezó a privatizar, los empresarios tuvieron que despedir gente por lo que sabemos. Esa es su forma de ahorrar costos y ganar dinero. Pero cuando los años pasan, por ejemplo, Telefónica, piénsalo. Telefónica te da, yo vendo primero teléfonos en línea, que fue lo que hizo. Pero ahora vamos a invertir en provincias y vender teléfonos en provincias. Con el centros, ¿no? de instalación, antenas, centros de monitoreo, etc. Y eso implica no solamente más inversión, sino vamos a tener que contratar a muchos más empleados trabajadores. Entonces, a largo plazo, después de haber muerto de hambre, lo que hemos visto, a largo plazo, la inversión privada va expandiendo y va generando más trabajo. Más trabajo es bienestar, ingreso para la gente y bienestar para la población. Por esa razón, el capitalismo y sus ideólogos economistas dicen hasta hoy, la inversión privada es la solución para la pobreza. Porque el empresario privado invierte, genera trabajo y el trabajo es bienestar para la gente. Falso. Ya tenemos 26 años de este neoliberalismo privatizador de Fujimori y estamos peor. ¿En qué sentido? No ha habido. Hay más delincuencia que nunca en el Perú y eso es en toda Latinoamérica. Esa delincuencia está viviendo en narcotráfico, estamos peor. ¿Por qué? El capitalismo no genera todo el trabajo. El capitalismo genera la eliminación, genera todo el trabajo, no de delincuencia. Los delincuentes no nacen inteligentes de aquí, de la mano. Esa es la Por esa razón, eso es lo que pasó en el segundo gobierno. Ante esta crisis,
La inversión primaria en el Perú se detiene. El poco trabajo que se ha generado, obviamente ya no se genera más trabajo y empieza otra vez el desempleo. Y eso se traducirá en la gente como pobreza otra vez. Por esa razón, en los años del segundo gobierno de Fujimori, se hicieron conteos estadísticos. En todos los gobiernos se hacen conteos estadísticos para ver si aumentó la pobreza, se disminuyó la pobreza, si aumentó la población o no. Claro, lo hace el INE, por ejemplo. ¿Cuál fue el resultado del conteo que hubo en esta época a nivel social? A nivel social, se estableció con ciertas estadísticas que la pobreza en el Perú había aumentado a 54% de todos los habitantes del Perú. 54% de peruanos eran pobres. Y una cifra así es escandalosa, más de la mitad. Si estuviéramos ahorita en el gobierno de Fujimori II, probablemente la mitad de ustedes no estarían aquí estudiando. ¿Me entiendes? Esto era escandaloso. El mejor gobierno de la historia del Perú. Ahora, voy terminando. Había un detalle. Pese a sus fracasos, Fujimori decía, hemos hecho muchas cosas negativas. Matanzas, Canuta, Barrosal, Rosero, Yauri, Pedro Vilca, Grupo Colina, también el dinero de la privatización, el dinero que el Estado desvió por la privatización empezó a desaparecer. ¿Dónde sacaba Vladimir Montesinos el dinero para corromper al mundo? Vladimir Montesinos utilizaba el avión presidencial, iba al Guayaga, traía pata de cocaína con su contacto llamado el narcotraficante, el Vaticano, lo trasladaba a Callao, vendía la coca y ganaba. Corrupción a altos niveles del gobierno, en el avión presidencial. ¿Me entiendes? Ya tenemos otros casos de corrupción. Ahora la cosa es la siguiente. La única manera de seguir cumpliendo con este compromiso y de tapar la corrupción y los casos de matanza y todo lo que hemos hecho es seguir gobernando para ocultarlo. Hay que postular en el año 2000. Pero hay un problema. La ley lo prohíbe. Porque la constitución que Fujimori mismo hizo decía una vez nomás reelección. ¿Qué hacemos? Es necesario hacer posible una reelección, así sea ilegal. ¿Cómo lo hacemos? A través de una ley. El Congreso Fujimorista lo hizo posible. ¿Cómo así? Dijeron, el Congreso de Perú, en el año 90 Fujimori fue elegido por primera vez, bajo la Constitución del 79. La Constitución del 79 no existe y legalmente esa elección ha desaparecido. Bajo la nueva ley, ¿cuándo Fujimori fue elegido por primera vez? En el 95, efectivamente. Por lo tanto, bajo esta nueva ley, sería su primera elección, y si pudiera ganar, sería la primera reelección. Entonces, sí puede legalmente. La ley de interpretación auténtica. Esto era una cosa ilegal en realidad. Y Fujimori, por esta razón, pudo postular hacia la puerta. Año 2000. Fujimori postuló y ganó las elecciones. Y va a gobernar del año 2000 hasta noviembre del 2000. Por esa razón, tuvo un tercer gobierno. No más que el tercer gobierno no lo terminó. Ahora la pregunta es, recordemos lo que pasó. En esta elección del 2000, Fujimori postuló contra Toledo en segunda vuelta. Y Fujimori le ganó por fraude. Porque Fujimori controlaba a los canales de televisión, al Foro Nacional, a la OMPE, y en varios lugares de Perú ya ganaban por listas con sus votos antes de la elección. Cuando se descubrió un canal de Cámara, en Huancasa, ganó por fraude. Cuando en julio juramentó por tercera vez como presidente, había protestas por todo el Perú, sobre todo por la pobreza. Los primeros que salían a protestar fueron los sanmartinos, como gente. En medio de un Perú convulsionado en protestas, ya nadie lo quería, sale uno de los videos de la luz publicado en el programa Cuadro de Poder, el video de Julio Montesinos, en septiembre. Ahí se vio la corrupción claramente. Fujimori dijo, yo no estoy ahí, está Vladimir huyó del Perú. Y Fujimori dijo, para que no digan que soy corrupto, convoco elecciones otra vez. Y convocó elecciones. Esperó hasta noviembre. Todos los años hay reunión de la PEC. Todos los años. ¿El próximo año dónde? Vietnam. ¿Este año fue dónde? En el año 2000, la reunión de la PEC fue en Brunei, una isla de Asia, que es miembro de la PEC. Los presidentes miembros de la PEC tienen que ir. Y Fujimori tenía que ir a la reunión. Todo el mundo decía, ya van a jugar. El gobierno fujimorista le autorizó salir de los consejos y comprar el grupo que fue la de Brunei se fue a Japón. ¿Por qué Japón? Porque el Fujimori japonés también tiene nacionalidad doble. Desde Japón renunció, como ya sabemos, y tuvo que asumir la presidencia de Perú para el equipo aliado. No se olviden que Fujimori decía, yo soy japonés, él lo ocultó.
para que no haya choque, no haya una que presidente que gobierna para el extranjero y no para Perú. Él decía, no, yo no tengo que hacer, yo soy peruano. Pero ahora una partida de nacimiento de Fujimori constaba que era peruano y había nacido supuestamente el día 27. Sin embargo, pese a que Paniagua y después Toledo y de García y después Ollanta, y ahora que han pasado muchos gobiernos, ya pasó la dictadura supuestamente, pero el neoliberalismo, la sociedad privatizada, continúa. Fujimori sigue vivo económicamente. Ese era justamente el plan que cumplió con dictadores sin dictador. Ya, mira por aquí. Preguntas, elegida primero. 1 enano, 2 avión, 3 dedo, 4 casa, 5 avión, 1 enano, 2 avión, 3 dedo, 4 casa, 5 avión y 6 barco. Y las domiciliarias. Las revistas, no voy a sacar con la clave más. 1 C de casa, 2 C de casa, 3 C de casa y 4 B de barco.